Buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Es bueno estar de vuelta una vez más compartiendo la palabra junto a ustedes. Por alguna razón u otra, tenía hace un tiempecito que no podía compartir la palabra con ustedes. Estoy emocionado, alegre, contento por el tiempo que el Señor nos ha regalado hasta ahora. El pastor Karel vino encendido hoy, como decimos en Dominicana. Nos ha puesto a aplaudir, a mirar a Cristo, a repetir varias veces que no tenemos fuerza, que tenemos que decirlo más duro, más fuerte, un estilo muy cubano, que el Señor le siga dando gracia. Así hacen iglesia en Cuba, queremos aprender de ellos también. Pero recuerda que estamos en la tierra más linda, no es la de Cuba. Bien, vamos a continuar la serie de predicaciones del libro de Lucas. Lucas capítulo 3 en esta ocasión. La detuvimos la semana pasada con la invitación del pastor Ryan, que estuvo en medio de nosotros. Y hemos querido entonces estudiar el ministerio del Señor Jesucristo en el libro de Lucas, según el Evangelio, según Lucas. Y hace 2 semanas ya hace 3 semanas el pastor Carlos nos encaminó a través de ese llamado del Juan el Bautista y el llamado al arrepentimiento. El pastor Karel nos encaminó sobre ese hermoso encuentro de Juan el Bautista con el Señor Jesús y el bautismo de Cristo en esas aguas bautismales allí, donde el Espíritu de Dios descendió como paloma y se escuchó la gran voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y hoy continuaremos entonces con una parte bien interesante sobre la genealogía de Cristo. Y queremos ver allí algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas. Si ven conmigo en Lucas, no está en la pantalla, pero pudieran seguir en sus Biblias. En Lucas capítulo 3, versículos del 23 es el que voy a leer. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Vamos a orar. Señor, gracias que tú eres el león de Judá, el que tiene poder para liberar. Y aquel que tiene poder es a ti a quien clamamos en este momento y te suplicamos, oh Cristo, que ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos sea el mismo poder, Señor, que guíe mis palabras, mis pensamientos, que se manifieste a través del poder de tu Espíritu Santo. Que sea muy evidente que Dios está en medio de nosotros. Que sea muy evidente que voz de Dios ha hablado, no voz de Manuel. Oh, líbrenos, Señor, de nosotros tomar el protagonismo que solamente tú mereces, porque no hay nadie como tú. Y queremos verte glorioso y hermoso una vez más esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez te has encontrado mirando fotos de tu familia? Lo que tenemos algunos álbumes de nuestra familia, y viendo como los rasgos de nuestros familiares, y te preguntas, me pregunto, ¿de dónde vino tío fulano de tal o bisabuelo fulano de tal? Y comenzamos a indagar un poquito sobre la genealogía de nuestros familiares. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la familia de mi esposa tienen todas estas fotos y comienzan entonces a explicarme la genealogía de ellos, que va hasta Alemania. Por eso el apellido de mi esposa es Kurtz, y yo se lo cambié para bien, espero que sí, a Sánchez. No tiene el mismo poder, Kurtz y Sánchez. Se siente más débil. No te dan préstamos con Sánchez, con Kurtz sí. Pero cuando uno comienza a mirar eso, la vida de la familia de Jenna, uno se pregunta, wow, lo que tuvo que haber pasado para que desde Alemania vinieran entonces a llegar a una pequeña village, una pequeña villa allí, un pequeño campito en Napanee, en Wakarusa, Indiana. Allí se forma esta familia, y hoy día entonces Jenna vive aquí en República Dominicana. Si tenemos una descendencia ahora mezclada con una descendencia hispana, con esa descendencia dominicana. Es interesante que la genealogía y las conexiones ancéstricas de dónde venimos tienen mucha importancia. Y quizás para ti y para mí no sea tan importante, pero en los Estados Unidos se está volviendo muy famoso
ahora un servicio en el cual ellos te ayudan a entender y a conocer tu antecedente genealógico y tú pagas cierta cantidad de dinero y ellos te ayudan a describir y a encontrar de dónde vienes, de dónde son tus familias. Y quizás para algunos de nosotros eso no tiene mucho que ver, no nos llama tanto la atención, pero para algunos de ustedes que están en medio de nosotros, quizás lo tiene. Recordando que hace un tiempo allá el gobierno español le extendió a cualquier persona con descendencia española la oportunidad de tener un pasaporte español. ¿Han escuchado eso? Y algunos de ustedes tuvieron que comprobar genealógicamente que su abuelo o su bisabuelo era realmente de descendencia española. Y así con ese documento original se le presentó y ustedes pudieron decir, sí, soy español, y recibieron aquel pasaporte importante que te da acceso a otras partes del mundo de igual manera. Pero cuando pensamos, mis hermanos, en la genealogía bíblica, en la genealogía desde el punto de vista de las escrituras, escuchen algo muy importante, aunque quizás para nosotros no tiene tanta importancia, debería tenerlo, porque es en la genealogía de Cristo Jesús, el Salvador del mundo, que tú y yo encontramos hoy esperanza, gozo y vida eterna. Y es importante que nosotros entendamos y veamos cómo el autor aquí, Lucas, está tratando de empujarnos, de llevarnos a apreciar la genealogía de Cristo. Me gusta cómo lo pone un autor, John MacArthur, que él dice, para los judíos la genealogía eran cruciales para probar sus derechos de la tierra y herencia, determinar la tributación, el pago de los impuestos, verificar el sacerdocio y la realeza, especialmente la descendencia del rey David para el Mesías. Él dice que estos registros públicos vitales fueron hasta la destrucción del año 70 después de Cristo, estaban preservados, pero después de allí los romanos los destruyeron. Y ustedes se imaginan a muchas personas dentro del pueblo de Dios cuestionando y diciendo, ahora que estos récords, ahora que esta información importante acerca del Mesías se ha perdido, ¿qué será de nosotros? Y yo creo que lo que Lucas está haciendo aquí es motivando a su audiencia, una audiencia mezclada de entre judíos y gentiles, a confiar en Dios, a depender de Dios, a descansar en el saber que Dios está en control. Y aunque no lo crean, lo vamos a ver desde una simple pero poderosa genealogía. Y el llamado que yo creo que Lucas nos está haciendo a nosotros es, debemos confiar en Dios, pues en Jesús cumple su promesa de redención. Debemos confiar en Dios, pues en Jesús cumple su promesa de redención. Lucas, ¿por qué debemos confiar en Dios? Como en una genealogía, esto me apunta a que yo entonces confíe en Dios. Y quizás tú estás aquí y no conoces a Cristo, y quizás tienes mucho tiempo en la fe, y es importante que recordemos estos elementos importantes. En primer lugar, Lucas nos anima a confiar en Dios, recordándonos que el plan de Dios es soberano. Su plan es soberano. Miren cómo dice el versículo 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era el hijo de Elí. Lo que está sucediendo aquí es increíble, mis hermanos. Lo que Lucas está haciendo, él está anunciando en primer lugar la edad de Cristo, que compaginaba, que iba de acuerdo con la edad que muchos siervos de Dios necesitaban tener para comenzar a servir en el sacerdocio de Leví. Los levitas, los sacerdotes, tenían que cumplir mínimo 30 años para lanzar e iniciar su ministerio. Y lo vemos a través de todas las profecías. La mayoría de los sacerdotes y de los profetas que tenemos récords de su edad, como el profeta Ezequiel también, tenía 30 años de edad. Lo que está haciendo Lucas es haciéndonos recordar y ver que ese mismo patrón de que Dios envió en el pasado a siervos para traer liberación a su pueblo, aunque sea una liberación temporal,
Dios lo estaba repitiendo aquí, pero ahora con el Salvador del mundo. Ahora con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo, siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Y es interesante cuando dice siendo como se suponía, porque sabemos que esta relación entre José y María creó esa confusión entre sus residentes que decían que realmente María no había concebido realmente de José, sino de otra persona. Y sabemos la historia más adelante, cómo ella concibió de Dios mismo. El plan de Dios soberano nos debe mover a ti y a mí a confiar y depender de Él. Uno de los grandes temas claves en las Escrituras es la verdad bíblica de que Dios es soberano sobre todas las cosas. En el libro, en los evangelios nos dicen que una hebra de nuestro cabello no cae al suelo sin la voluntad de nuestro Padre. En el libro de Daniel nos dice que Él es el que quita y pone reyes. En el libro de Ageo nos dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios está en el control soberano de todas las cosas. Y sí, en esta genealogía también veremos el control, la autoridad, la bendición de saber que servimos a un Dios soberano. Pero miren lo que está sucediendo en este pasaje. Cuando usted lee el libro de Lucas, capítulo 3, versículos del 23 al 38, se va a encontrar con la genealogía de Cristo. Ahora bien, cuando leemos Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, entonces nos vamos a encontrar con la genealogía de Jesús, pero cuando comparamos ambas genealogías, tiende a haber cierta confusión en muchas de las personas que leen esta genealogía. Y yo creo que este cuadro aquí nos va a ayudar a explicar un poquito mejor lo que está sucediendo. Miren cómo inicia el pasaje en Lucas capítulo 3, versículo 23. Siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Este no es el Elí que conocemos que era el profeta, porque ya hay una cierta distancia de tiempo. Es otro Elí que vamos a estudiar en unos momentos. Pero cuando nos confundimos con estas dos genealogías, debemos entender esto de manera muy sencilla. En cierto punto no es tan sencillo. Debemos entenderlo de esta manera. Por un lado, Mateo, como ustedes están viendo allí, nos muestra la familia de Jesús por parte de José como su padre legal. Esta lista es importante porque en esa época los derechos para ser rey se pasaban de padres a hijos. Así que esta lista prueba que Jesús tenía el derecho legal de ser el rey. Mateo nos está presentando al Jesús legalmente que merece la silla en el trono de David, en el trono de Dios, como Dios lo había prometido. Pero Lucas entonces nos presenta una genealogía biológica. Nos va a explicar cómo llegamos a María, cómo llegamos a Jesús. Y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo con que esta genealogía nos apunta a la familia de María, la madre de Jesús. Esta lista es importante porque prueba que Jesús es realmente de la familia de David también y tenía sangre real. Entonces, Jesús tenía dos abuelos, pudiéramos decir así. Por un lado, José tenía a su padre que se llamaba Jacob, que lo menciona Mateo 1:16, y el padre de María se llamaba Elí, que nos dice Lucas capítulo 1, versículo 23, se llamaba Elí. Lucas comienza a hablar de la genealogía de atrás hacia adelante, de manera descendente. Comienza con el abuelo de Jesús y llega hasta el principio, hasta Dios. Mateo lo hace diferente. Mateo comienza desde Abraham y llega entonces hasta el reinado de David. Son dos maneras de comunicar, de corroborar que están teniendo los autores
que Jesús realmente es el Mesías prometido y el heredero del reino de David su padre, no solamente de David su padre, sino el heredero de todo el universo. Lo que está sucediendo aquí entonces, mis hermanos, es que al nosotros ver estos pasajes, nos ponemos simplemente a imaginar la complejidad de generaciones tras generaciones que tuvieron que ser preservadas, que tuvieron que ser cuidadas, que tuvieron que ver la provisión de Dios para que al final viniera Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto habla de la soberanía, del control, de la bendición de saber que tenemos a un Dios que lo sabe absolutamente todo. Pero hay algo interesante aquí, porque cuando estaba repasando aquí, estudiando este pasaje, se llama la atención algo muy interesante sobre esta situación aquí que estamos viviendo. Miren cómo el Señor prometió en 2 de Samuel, capítulo 7, 12 al 13, esta promesa de un rey de la descendencia de David. 2 de Samuel dice así: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo dice? Para siempre. Dios le está diciendo esto a David. David, esto es lo que va a pasar. De ti vendrá un rey que va a reinar para siempre. Pero sucedió algo muy interesante. David, sabemos que pecó. Y en el pecado de David con Betsabé, él tuvo varios hijos. David tuvo entonces a un hijo llamado Salomón, que fue el hombre más, según las escrituras, en aquel entonces, el hombre más, con más recursos en aquel entonces. Y también tuvo otro hijo que se llamaba Natán, que también nació de Betsabé. Así que David se le hace la promesa: de tu descendencia vendrá un gran Salvador, un gran rey. Nace Salomón, nace Natán. De la descendencia de Salomón hay otro rey que se llama Joacim. Joacim lamentablemente no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Y saben qué sucedió? Miren cómo dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 22. Escuchen atentamente, de la descendencia de Salomón. Escuchen esto, que es muy triste. Así dice el Señor: inscriban a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernará de nuevo en Judá. Tenemos un problema. Señor, tú le acabas de prometer a David que de tu descendencia va a salir el nuevo rey. Y aquí tú le estás diciendo a Joacim que de tu descendencia no va a venir ningún rey. ¿Se está contradiciendo Dios? ¿Está Dios cambiando su palabra? De ninguna manera. Porque de esa misma esposa, Betsabé, nació también un hijo llamado Natán. Y Natán, entonces, viene a ser de la descendencia de donde sale eventualmente María, la madre de Jesús. ¿Ven cómo están todos conectados con David todavía? ¿Me están entendiendo? Esa es la frase que usa el pastor Karel. ¿Me están entendiendo? Me gusta usarla también. Estamos ahí estamos bien. Ahora bien, Señor, ¿cómo entonces salvamos esta promesa tuya? ¿Cómo salvamos el hecho de que de la descendencia de David entonces habrá de venir el Salvador del mundo, el Mesías? ¿Cómo lo hacemos? Había venido mucho antes en la promesa de Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. De la descendencia de Natán
familia de Betsabé, esposa de David, viene entonces María, la cual vino a ser una virgen, la cual en su vientre concebió y de una manera u otra cumplió la promesa que Dios había hecho en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De la descendencia entonces de María nace entonces el Salvador del mundo. ¿Vieron cómo esa complejidad, como ese entretejimiento por causa del pecado, las descendencias a través de la familia y todo eso? No sé si ustedes se dan cuenta que únicamente el plan bueno y soberano de Dios puede y pudo preservar la promesa que Dios le hizo a su pueblo. Yo te enviaré un rey. Yo te enviaré un rey. Y el pecado de Joacim no lo detendrá. El pecado de hombres egoístas, orgullosos, que piensan para sí mismos, no detendrá la mano soberana y poderosa de Dios, que te tenía en mente a ti y a mí para salvarnos de nuestros pecados. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Confía en Él. Y esto es bueno recordarlo, porque muchas veces en el día a día, en las dificultades, en el pecado que quizás tú has cometido contra otros o el pecado que otros han cometido en contra tuya, tendemos a cuestionar: Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿qué está sucediendo? Y debemos recordar claramente las palabras de José cuando enfrente a sus hermanos les dice: ustedes tuvieron la intención de hacerme daño, pero Dios tornó ese mal para bien. Dios es soberano sobre nuestras vidas. Confía en Él. En la historia de la genealogía de Cristo vemos la soberanía de Dios cuidando y protegiendo la descendencia de su pueblo. Número 2, ¿por qué debemos confiar en Dios? Su gracia es evidente en la historia. Confiamos en Dios no solamente porque Él es soberano sobre todo lo que sucede, sino que también su gracia es evidente a través de la historia de la redención, a través de toda nuestra historia. Miren conmigo el versículo 32 en adelante. David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab. Y continúa diciendo allí todos estos nombres. Continúa versículo 34. Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Y él comienza entonces a describir todos estos nombres. Mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos a estudiar los nombres que sí tenemos acceso, que sí podemos conocer bien de muchos de estos nombres, nos vamos a dar cuenta que ciertamente Dios es soberano, pero también nosotros somos responsables como seres humanos de nuestras acciones. ¿Y saben lo que sucede? La genealogía incluye a personas imperfectas que fueron parte del plan redentor de Dios. Personas que en buen dominicano, como decimos, metieron la pata. Y no solamente una vez tras vez están en la genealogía de Cristo Jesús. Al examinar estos nombres, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, como Abraham, mencionado en ambas genealogías, en Mateo y en Lucas, mintió sobre su esposa repetidamente, diciendo que no era su esposa, sino que era su hermana. Aquel hombre de fe, aquel hombre que Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Y hoy decimos: Abraham, aprendemos tanto de ti. Fue un hombre con muchas fallas. Fue un hombre con muchos huecos en su carácter. En ocasiones no reflejó la gloria de su Dios. Vemos a Jacob también en ambas listas, engañando a su padre para obtener la bendición. ¡Oh, qué aberración! El yo cambiarme mi semblante y la manera en que mi cuerpo se sentía para cambiar entonces, para recibir una bendición que no me pertenecía a mí, según Génesis 27. Tenemos a David, un rey
clave en la línea de nuestro Señor Jesucristo, cometió adulterio y asesinato moralmente, sabiendo lo que estaba haciendo, lo hizo abiertamente y cayó por ante un tiempo, hasta que el profeta Natán lo confrontó y le llamó a fe y arrepentimiento por su pecado. Estos son hombres, mis hermanos, pecadores, con grietas en su carácter, con grietas, con fallas en su día a día. Incluso Mateo incluye a Judá, quien estuvo involucrado en una situación moralmente cuestionable en Génesis 38, y a Tamar, que actuó con engaño para asegurar su lugar en el linaje. Pero aún más, se nos menciona también a Rahab, una mujer cananea que vendía su cuerpo, y esta demostró fe al ayudar a los espías israelitas en Josué capítulo 2. Oh, mis hermanos, esta genealogía está completamente marcada, claramente define y nos enseña que nosotros somos muy falibles, que nosotros somos pecadores, y que por la pura gracia de Dios, Cristo decidió venir aún a través de esa genealogía de pecadores. Su gracia es evidente, porque lo que es evidente a través de todo esto es el perdón y la misericordia de Dios. Abraham ciertamente pecó mintiendo, pero eventualmente tuvo la fe y el valor de levantar aquel puñal a punto de sacrificar a su hijo en fe, porque le creyó a Dios. Jacob eventualmente vino a ser Israel. David eventualmente en sus últimos años abrazó el perdón y la gracia de Dios sobre su vida. Rahab nos recuerda que Dios cambia aún aquellas personas que nosotros sentimos que nunca nadie la podrá cambiar. De vendedora de su cuerpo a adoradora del Dios de dioses y señores, señores. ¿Cuál es el común denominador de esta genealogía aquí en esta sección? Su gracia es evidente a través de la historia. ¿Y por qué esto es importante? Eso es importante porque muy probablemente tú y yo nos identifiquemos con algunos de estos nombres y vengan a memorias los momentos en los cuales yo he fallado de esa manera. Los momentos en los cuales yo he mentido como Abraham. Los momentos en los cuales yo también he sido un engañador como Jacob, diciendo una cosa pero detrás del telón haciendo otra cosa, o quizás está viviendo ahora mismo en ese momento. Romanos nos recuerda la gloriosa esperanza que tenemos nosotros a través de la gracia de Cristo, cuando nos recuerda la siguiente verdad: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero por donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y mi hermano, sí, ciertamente el enemigo te puede estrujar en tu cara el resumen tuyo, el currículum tuyo de cómo te fue esta semana, y te dice, ajá, y ese eres tú. Y tú lo miras de cara a cara y tú le dices, ciertamente soy pecador, pero revestido por la gracia del Cordero. Soy pecador, pero mientras mi pecado abundaba, la gracia de Dios sobreabundaba aún más. Así que confiadamente, fielmente yo corro a Cristo y abrazo su gracia en medio de mi pecado. Su gracia es evidente a través de la historia, y pudiéramos decirlo en una frase como esta: la fidelidad de Dios no depende de la grandeza del hombre, sino de su misericordia. No depende de la grandeza del hombre, sino de su misericordia. Dios en su misericordia nos extiende su favor pese a nuestro pecado. Su gracia es evidente a través de la historia. Hombres pecadores, aún allí, perdonados y redimidos, vinieron a ser parte clave de ese linaje que nos trajo a un Salvador. Ahora bien,
no solamente confiamos en Dios, porque Él es soberano y vimos esa soberanía de Dios preservando su linaje para que Cristo viniera. No solamente confiamos en Dios, mis hermanos, porque vemos su gracia a través de la historia, la cual es muy real, pero también confiamos en Dios porque en Jesús tenemos la verdadera redención. Tenemos la verdadera redención. Es interesante lo que está sucediendo aquí en estos pasajes. Véanlo conmigo, los versículos del 38 en adelante. Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. A diferencia de lo que sucedió entonces con Mateo, que Mateo nos presenta la genealogía de Cristo de manera diferente, de manera ascendente hacia José eventualmente, Lucas lo hace de manera descendente, nos lleva al núcleo, al principio, de donde viene y sale absolutamente todo. Toda la vida, todo nuestro ser provienen de Dios mismo. Y la genealogía nos lleva hasta Adán, nuestro representante. Adán significa representante de la humanidad, literalmente. Yo creo que lo que Lucas está haciendo es, al llamar la atención a sus lectores sobre quién es Jesús, Él les está diciendo a ellos lo siguiente: mira, en Mateo pudiéramos decir, esta salvación era prometida a los judíos. Aquellos que iban a recibir esta promesa inicialmente era para esos judíos, esos hombres que Dios había elegido, su pueblo elegido, su gracia especial sobre ellos. Pero Lucas nos está diciendo algo muy interesante. Lucas nos está diciendo, esta salvación no es solamente para los judíos. Esta salvación es para todo aquel que cree. Toda lengua, toda tribu, toda nación. Y ya Lucas comenzó a hacerlo en el capítulo 2. Miren conmigo el capítulo 2, versículo 30 al 32. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como miren cómo dice el pasaje, la cual ha preparado de todos los pueblos. El llamado allí del reconocimiento de ver entonces a Cristo como el Salvador de todos los pueblos. En Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle sea rellenado y todo monte y collado rebajado. Las sendas tortuosas se convertirán en rectas y los caminos ásperos en llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Lucas enfatiza, mis hermanos, la universalidad del evangelio. El evangelio no es para un grupito específico de personas. El evangelio es para todas las personas, para todo aquel que responde en fe y en arrepentimiento al glorioso mensaje de salvación que solo Cristo salva. Y es interesante que ante todo esto, Lucas enfatiza allí al final de Adán, Set de Adán, Adán de Dios. Es importante porque a través de las Escrituras, el mismo apóstol Pablo nos hace esa comparación, esa conexión teológica acerca del estudio de quién es Dios y del conocimiento de quién es Dios. Y la hace de la siguiente manera. En Romanos capítulo 5, versículo 19, nos habla de nuestro representante Adán. Lucas está apuntando al hecho de que eventualmente llegamos a Adán y Adán eventualmente a Dios, salió de Dios. Adán, nuestro representante, la primera creación, se quedó corta delante de Dios. No pudo seguir, no pudo responder en fe al mandamiento de Dios de vivir una vida santa para Él. Tenía la relación perfecta con Dios mismo y aún así dio su corazón al querer tener más, al querer ser igual a Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y lo que está sucediendo aquí es algo hermoso y glorioso. Cristo no tenía que venir a representarnos. Justamente tú y yo debimos haber recibido el justo juicio de Dios sobre pecadores como nosotros. Y lo que no parece justo es que muchos sufran por el pecado de uno de nuestro representante, como dice la palabra. Tampoco parecería justo que el Hijo de Dios muriera por pecadores como nosotros. No es justo. No es justo. Si nos ponemos entonces a argumentar aquella tensión que existe con este pasaje, diríamos entonces que nosotros somos los injustos. Al no recibir, al no responder a la obediencia perfecta de Cristo, que tomó el lugar en la cruz que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Cristo obedeció perfectamente al Padre Celestial. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo escucháramos el Evangelio, nuestros ojos fueran abiertos, nuestro corazón fuera sensible, nuestras mentes fueran esclarecidas y el Espíritu de Dios viniera y morara en nosotros. Y ahora tú y yo somos hijos perfectos, hermosos de un Dios santo, bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Dios nos salvó en Cristo Jesús. Jesús es el mejor Adán. Y cuando Lucas regresa a Adán y llega a todos esos pasajes, Elí, todos los nombres, y llega a Adán, entonces nosotros nos quedamos con esa pregunta. Ok, ¿y qué pasó con Adán? Bueno, Adán pecó, Cristo es nuestro sustituto. ¿Y qué hace Cristo ahora? Él nos lleva a Dios. Cristo nos lleva a Dios. Y si tú no conoces a Cristo en esta mañana, escucha bien, no son tus buenas obras, no son tus buenas intenciones, las cuales son apreciadas, pero estas no son suficientes. Mira cómo Lucas nos anima y nos apunta a que tuvo que haber una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Nos apunta al Salvador y al retornarnos nos dice, Jesús es el que te lleva a Dios. Jesús es el que te lleva al Padre. Así que yo te animo, si tú no conoces a Cristo, mira esta genealogía como gracia y favor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Porque soberanamente Dios preservó su promesa, aun cuando parecía que el pecado iba a prevalecer. Soberanamente Dios utilizó a pecadores como tú y como yo para preservar su linaje. Y soberanamente en Cristo hay salvación. La pregunta es, ¿le conoces? ¿Le conoces? Dirías tú en esta mañana, sí, ese es mi Cristo, ese es mi amado Redentor, a Él yo quiero servir, a Él yo quiero adorar. Y si no le conoces, una vez más, el palpitar de mi corazón, el deseo, el ánimo que traigo a tu corazón es, no resistas a este glorioso Salvador. No lo resistas. Pon a un lado esas armas de tu rebelión que tienen excusas y quieren defenderse cuando el Evangelio viene y habla a tu corazón, y recibe humildemente con manos abiertas el dulce ungüento del glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Él quiere darte vida eterna. Él quiere no solamente prometerte vida eterna y victoria sobre el pecado futura, sino que la tendrás hoy día. Y de ahora en adelante, tú podrás decir junto a un ejército de hijos de Dios, mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Ven y ser parte de la familia de Dios. Jesús es la garantía de las promesas de Dios. Vamos a orar. Señor, cuánta misericordia y gracia tú has tenido con nosotros.